Vamos a platicar ahora sobre la situación de las librerías. Están reanudando actividades luego de más de 4 meses de cierre, pero ¿qué tanto perdieron durante este confinamiento? Y sobre todo, lo más importante, ¿qué pasará en los meses subsecuentes? ¿Qué está sucediendo con la venta de los libros escolares? Vamos a charlar con la directora general de la Asociación de Librerías de México. Ella es Georgina Abut. Georgina, ¿cómo te va? Mucho gusto y buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimo gusto y gracias por este espacio que siempre es más que bien recibido y con mucho agradecimiento. Muchas gracias. Platícanos, por favor, Georgina, ¿cómo han enfrentado pues esta crisis sanitaria, estos ya 5 meses o más de confinamiento? ¿Cómo les ha funcionado el e-commerce? ¿Cuál es el escenario que al paso de esta etapa podemos hablar en torno a la industria que está alrededor de la venta de los libros? Bueno, mira, desafortunadamente el negocio de las librerías ha sido un negocio que ha estado en condiciones muy complicadas desde hace ya muchos años. Es el último eslabón de la cadena del libro y es el menos fortalecido, empezando por su régimen fiscal, que estamos en el régimen de tasa cero, lo cual significa que pagamos más impuestos que una ferretería o que una vinatería, porque el libro no tiene IVA, sin embargo, todos los gastos que tiene una librería, pues sí paga IVA, transporte, luz, teléfono, etcétera. Entonces, todo ese IVA se va directo a gasto. Todo nos cuesta 16% más. Entonces, nosotros ya estábamos en una, pues, batalla por ahí pidiendo a las autoridades el cambio de régimen fiscal a tasa cero, que es el régimen que tienen todos los negocios que comercializan artículos sin IVA, como las farmacias, como las carnicerías. El único comercio que tiene esta situación tan adversa son las librerías. Entonces ya estábamos en una situación complicada. Ya muchos estábamos a punto de morir de inanición. Y de repente viene esta situación que ha sido, ya no hay ni palabras para decir, para describir esta situación, que además ha ido cambiando, no teníamos ni idea de la magnitud y no sé si ya lo sabemos. Entonces también creo que es un poco prematuro hablar ya como si pudiéramos hacer un recuento de los daños. Creo que todavía no es momento. De entrada, bueno, yo te puedo platicar que en marzo se cierran las librerías y entonces pues se queda en todos los datos que te voy a dar son datos obviamente del conjunto de librerías. Habrá unas que han tenido un escenario un poquito mejor y otras cuyo escenario ha sido terrible. Pero en términos generales, las ventas bajaron un 80%, es decir, con el 20% por el comercio electrónico, las ventas por teléfono, toda la creatividad que te puedas, las librerías sacaron todas sus ideas, todos sus recursos y toda su creatividad. Con ese 20%, pues había que cubrir todos los gastos de rentas, nóminas. El gasto en nómina de las librerías, sobre todo de las cadenas, es elevadísimo. Entonces, cubrir todos los gastos con el 20% de los ingresos ha sido una labor titánica y pues para muchos devastadora. Esto te estoy hablando de marzo, entonces abril, mayo, junio, julio, entonces han sido meses muy complicados y bueno, en la Asociación de Librerías de México nosotros tenemos un universo aproximadamente de 381 librerías, digamos, sucursales incluidas de las grandes cadenas, y la mitad de estas librerías, 190 aproximadamente, no hemos podido contactarlas desde abril. No sabemos si cerraron, si ya definitivamente están pensando, están en stand-by, el chiste es que, bueno, están cerradas, pero no contestan. La mayoría de librerías independientes, pero el 20% de las sucursales de las cadenas están cerrando sus puertas. Por ahí, por supuesto, el comercio electrónico ha crecido impresionantemente. Sin embargo, no acaba de ser suficiente para
pues mantener y sostener toda la infraestructura de las librerías, sobre todo porque no todas lo tienen, aunque repito, por ahí hay la venta por teléfono, la venta con cita, etcétera, etcétera. Todas han buscado la manera de no cerrar definitivamente sus puertas. Sí, Antes de empezar la pandemia, el comercio electrónico, ¿sí? sí, te Ah, escuchamos, Georgina. perfecto. Sí, Antes de empezar la pandemia, el comercio electrónico significaba aproximadamente el 2% de las ventas globales del comercio del libro físico. Estamos hablando de ok. comercio electrónico del libro físico. Muy bien, Georgina, Se, y estamos a unos días, perdón que te interrumpa, te saluda Rogelio Varela, estamos a unos días del regreso a clases. ¿Qué expectativas hay para la venta de los libros escolares? Yo recuerdo que pues por estas fechas se arrebataban el álgebra de Baldor, ¿verdad? Las familias. El problema es un poco lo que te decía al principio. El problema es que todavía no tenemos claro nada. Por supuesto que se empieza a reactivar la venta de libros escolares, pero todavía muchos colegios no saben qué es lo que va a pasar. Por supuesto, muchas primarias, muchos papás están sacando a sus hijos de las escuelas porque la situación económica es muy, muy difícil. Entonces, en realidad no sabemos, se empieza a reactivar definitivamente, pero ahorita se tienen se tienen más o menos registrada la tercera parte de las ventas que se tenían en esta misma temporada el año pasado. Lo que preguntaba hace un momento, Georgina, de las operaciones por comercio electrónico, ¿han funcionado? Bueno, te decía, sí, es decir, se han triplicado, Uh-huh. entonces, pero definitivamente no es suficiente para una sociedad como la mexicana darle servicio al 100% de la población a través del comercio electrónico, pues no es posible. Entonces sí, efectivamente se han triplicado tal vez las ventas, pero entonces, y también, por un lado, han aumentado las ventas en línea y por otro lado han disminuido las ventas en sucursal o en los puntos de venta, en las librerías. Entonces sí, ahora es mucho más representativo el comercio electrónico. Sin embargo, la venta total, pues sí ha bajado un 40% aproximadamente, sumando comercio electrónico y comercio en línea en fechas parecidas. Sí, Georgina, ¿qué les dicen las casas editoriales sobre los nuevos lanzamientos para este año? ¿Habrá nuevos títulos en el anaquel? Sí, por supuesto que habrá nuevos títulos, pero todo el mundo pues está manejando con muchísimo más cautela sus lanzamientos, todas las editoriales. Y por otro lado también tenemos pues en una situación tan compleja en la que editoriales están complicadas, librerías están complicadas, todo el país está en una situación difícil, pues las editoriales también están empezando a hacer sus ventas en línea, lo cual nos perjudica enormemente, porque nuevamente somos el último eslabón de la cadena del libro y al desprotegernos, pues se desprotege toda la cadena desde el autor hasta el lector. Pues qué escenario tan complicado es el que tienen, Georgina Abud, directora general de la Asociación de Librerías de México. Por lo pronto, pues les mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias por Compren, por favor, en librerías mexicanas. Si van a hacer su comercio en línea, háganlo en plataformas mexicanas. Y a las editoriales, de todas formas, van a adquirir sus libros. Háganlo a través de librerías, por favor. Esa es nuestra solicitud. Bueno, pues ahí está ya el llamamiento. Muchísimas gracias, que pases buena tarde. Al contrario, gracias.